Está usted escuchando Imagen Informativa, poniendo a México en la misma sintonía. Futuro Internacional, con Ana Paula Ordorica. A nombre de Pedro Ferriz de Con, titular de este espacio informativo, los saludo con mucho gusto. Soy Patricia Rodríguez Calva y, por supuesto, saludo con más gusto todavía a mi querida Ana Paula Ordorica. ¿Cómo estás, Ana Paula? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, muy buenos días al auditorio. Oye, el tema de hoy, hay muchos temas que están dando qué decir en la opinión internacional, pero sin duda algo que le está doliendo a América Latina es Venezuela, pero también lo que duele es el silencio, y por eso dices tú, Venezuela, América Latina calla. Así es, Pati, ¿cómo estás? Pues mira, fíjate que en ese sentido, lo que estamos viendo es un desgajamiento de la situación política, social, económica en Venezuela, y América Latina básicamente está observando. Por ello hay quienes están pidiendo que se haga más, que ante los abusos de poder de Maduro y de su gobierno, que han dejado ya pues una veintena de muertos, la comunidad internacional debe de intervenir. A este respecto, México, pues como de costumbre, ha sido muy silencioso. El domingo 16 de febrero fue la última vez que la Cancillería emitió un comunicado sobre lo que sucede en Venezuela. Es un comunicado de 2 párrafos que dice que hay una convicción de que cualquier diferencia debe de ser resuelta en el marco del diálogo, el respeto a las instituciones y al derecho internacional. Es lo que dice este comunicado. Si vemos, hay comunicado publicado hoy 4 de marzo a propósito del tema Ucrania, que también entiendo que es un tema complejísimo, pero bueno, no por pronunciarte sobre uno puedes dejar de pronunciarte sobre lo que sucede en el otro país, ¿no? En ese aspecto, bueno, me sorprende un poco este silencio de lo que pasa en Venezuela o este escueto comunicado de lo que pasa en Venezuela. Ha llamado también la atención, por ejemplo, la postura de la Organización de Estados Americanos, que titula el secretario general José Miguel Insulza, el chileno. Él hace poco publicó un artículo en El País que se llama "Solo el diálogo puede cambiar la dinámica de confrontación", y ahí justifica la no intervención de la OEA en el conflicto venezolano, aun cuando pues han sido ya varias las voces que han criticado esta postura de la OEA. Ayer lo hacía Cecilia Soto en el Excelsior, el fin de semana lo hizo Álvaro Vargas Llosa en El País, y también un profesor de Georgetown, Héctor Chamis, que ha estado muy al pendiente de este tema, lo ha hecho en el mismo periódico El País, en donde ha recordado pues una añeja teoría política, así lo escribe textualmente en su artículo del País, donde dice que cuando hay 2 partes que están en conflicto, la parte débil busca que este conflicto se haga público para que pues participen mayor número de actores en el problema y se pueda equilibrar las fuerzas o cuando menos cambiarlas, y la parte más fuerte busca mantener el conflicto en privado porque así pues puede mantener la correlación de fuerzas existentes. Esto es lo que dice textualmente Chamis en su artículo de El País. A mí me parece que tiene mucha razón cuando dice esto, y ahorita lo que vemos es que Maduro acusa conspiraciones internacionales. Incluso la ministra de Información de Venezuela acusó que durante la ceremonia de los Óscares se quería desprestigiar a Venezuela. O sea, se han ido tan lejos hasta a llevar la acusación hasta la ceremonia de los Óscares. Me parece que no es muy sesudo, y lo que tendría que hacer la comunidad internacional, pero si lo queremos focalizar a América Latina, podría ser exactamente la OEA, y si no lo va a hacer, entonces tendrían que dar una explicación, es acudir a la Carta Democrática Interamericana. Tiene 2 artículos. El artículo 3 habla de que un elemento esencial de la democracia representativa es el respeto a los derechos humanos y las libertades esenciales. Y el artículo 4 habla de la necesidad de, en todo régimen democrático, contar con libertad de prensa y libertad de expresión. Todas estas son cosas que estamos viendo ausentes en estos momentos en Venezuela, pues primero por el control del papel que se está haciendo, en donde la prensa escrita pues está viendo en dificultades para sacar
sus publicaciones justamente por la falta de papel, y ya hay varios videos en donde se muestra que en las manifestaciones que ha querido los estudiantes, por ejemplo, que sean pacíficas en Venezuela, ha habido abusos a los derechos humanos por parte del gobierno. Hoy está el ministro de Venezuela, el canciller Elías Jawa, en Ginebra. Una cosa que me parece una oportunidad para que también la ONU participe en pues poner un alto a la situación que vive Venezuela. Jawa está ahí para participar en la 25 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Imagínate, participando el ministro de Exteriores de Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Pues qué mejor que en ese marco se le haga pues una petición mínimo, ¿no?, de que se respeten los derechos humanos en Venezuela. Él incluso ya aceptó, dijo que solo hay 3 casos en donde se presume que han habido excesos militares. Imagínate, si ya admite que hay 3 casos, pues cuántos no deben de haber. En ese sentido, pues sorprende algunos la explicación que dan para esta falta de acción de la comunidad internacional en Venezuela. La ven en que se trata de un gobierno de izquierda, un gobierno cercano a Cuba, un gobierno cercano a los Castro, y pues siempre ha sido políticamente incorrecto señalar los abusos a los derechos humanos cuando se trata de gobiernos de izquierda y no así cuando son gobiernos de derecha. Ahora, es que parece que se le tiene mucho miedo a la palabra intervención, lo que ello quiera significar en este sentido, cuando hablamos de una Venezuela donde hay muertos, donde hay presos políticos, donde hay, como dices, ausencia de libertad de expresión, donde el uso de paramilitares se puede achacar al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces está ahí el fil de la balanza y sin embargo, pues como tú bien dices, quien tendría que poner ya en acción una serie de elementos para detener lo que está sucediendo en Venezuela es la OEA, y hasta el momento pues no se le ven ganas. Sí, cuando digo intervención puede sonar muy fuerte la palabra, pero digo intervención pues es apelar justamente a esta Carta Democrática Interamericana y exigirle a Maduro que o la cumple o, por ejemplo, pues algo que sucedió en el año 2009 en Honduras fue que cuando hubo toda esta crisis con el presidente Manuel Zelaya, así es, lo que decidió la OEA, todavía encabezada también pues por el secretario Insulza, es expulsar a la OEA. ¿Te acuerdas esa crisis? ¿Te acuerdas que viajó a Honduras también? De la OEA. ¿Por qué cuando es esta crisis en Honduras, Insulza es tan drástico y tan firme? ¿Y por qué cuando vemos esta crisis en Venezuela no lo es? Claro. Eso es lo que es poco explicable, ¿no? Exactamente, que no es políticamente que se pida correcto. La liberación de Leopoldo López, el líder opositor. ¿Que está en la cárcel? Mínimo, son acciones mínimas, ¿no? Intervención no quiere decir que entre Estados Unidos con tanques a Venezuela, evidentemente, nadie está pidiendo una cosa así. Claro, pero sobre todo porque se está observando no solo por la Organización de Estados Americanos, sino por el mundo todo, una ruptura del orden democrático. Se está viendo la aplicación de acciones autoritarias por donde le quieras ver, la explicación que le quieras ver. Nosotros cuando tenemos enlaces con nuestra corresponsal Joana Álvarez allá en Venezuela, nos habla precisamente de la censura, del toque de queda que se vive en muchas de las regiones venezolanas, de cómo, bueno, este intento de, por ejemplo, decir la cadena CNN, pues ya no entra a los actos oficiales, se sale aquí porque finalmente no se está transmitiendo lo que Maduro quiere transmitirle al mundo, cuando ahora a través de las redes sociales ya no se pueden esconder las barbarie que está haciendo Maduro en Venezuela. Así es. Tenemos que estar atentos evidentemente a lo que pasa en Ucrania, a lo que pasa ahora en Venezuela, y me parece que si hay pues una firmeza en lo que sucede en algunas ciudades, países, gobiernos, cuando claramente cometen abusos a derechos humanos, pues tendría que haber un piso parejo en ese sentido y no
ver el caso venezolano como una excepción por la cercanía quizás que tiene con Cuba. Porque en principio de cuentas pues no lo merece el pueblo venezolano, que es el que está pagando los platos rotos y las consecuencias de un régimen autoritario como es el de Nicolás Maduro. Así es, Pati. Y bueno, y sin duda pues también te tiene preocupado la situación de Ucrania, que ahí sí la situación entre Rusia y Estados Unidos está pendiendo de un hilo después de esta, ahora sí, intervención de Vladimir Putin en este exestado soviético. Sí, lo que pasa es que ahí en ese caso Estados Unidos tiene el compromiso, sí. Un compromiso mucho más firme incluso que, por ejemplo, con casos como los de Siria, porque en Ucrania ellos pidieron al régimen que se adhiriera a el mecanismo de no proliferación de armas nucleares. Ajá. Tuvieron que deshacerse de estas armas nucleares y con el compromiso de que si algo pasaba, si algún día el régimen se veía en problemas, pues ahí estarían Gran Bretaña y estarían Estados Unidos para responder y para proteger. Y pues entonces ese es el compromiso que tienen que mantener ahora que el propio Putin pues ha adquirido la luz verde de su Congreso para poder intervenir y enviar tropas ahí justamente, ¿no?, a Ucrania. Pues vamos a estar muy pendientes, querida Ana Paula. Te mando un abrazo. Gracias. Otro para ti, Pati. Gracias al auditorio. Buenos días. Muy buenos días. 10 de la mañana con 27 minutos. Hacemos una pausa. Esto es Imagen Informativa, poniendo a México en la misma sintonía. Regresamos.